Circuito en serie. Un circuito en serie es donde solo existe un camino para la corriente desde la fuente suministradora de energía a través de todos los elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. Esto indica que la misma corriente fluye a través de todos los elementos del circuito o que en cualquier punto del circuito la corriente es igual. Elementos de un circuito en serie. Número 1. Una fuente de poder que suministre energía eléctrica. Número 2. Un material metálico que permita la circulación de la corriente eléctrica desde la fuente hasta el elemento receptor. Número 3. Un receptor que absorbe la energía eléctrica y la convierte en energía. Características generales de un circuito en serie. La intensidad de corriente que recorre el circuito es la misma en todos los componentes. La suma de las caídas de tensión es igual a la tensión aplicada y la resistencia equivalente del circuito es una suma de las resistencias que lo componen. Y por último, la resistencia equivalente es mayor que la mayor de las resistencias del circuito. Desventaja. La principal desventaja de este circuito radica en que si se rompe algún elemento de los que conforman el circuito o hay algún falso contacto, se interrumpe la circulación de la corriente eléctrica y el circuito se abrirá. Circuito en paralelo. Se habla de una conexión en paralelo de un circuito recorrido por una corriente eléctrica, cuando varios conductores o elementos se hallan unidos paralelamente, mejor dicho, con sus extremos comunes. En un circuito en paralelo, cada receptor conectado a la fuente de alimentación lo está de forma independiente al resto. Cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esa línea que sea común a todos. Este tipo de circuito también recibe el nombre de divisor de corriente. Un circuito en paralelo es un circuito que tiene dos o más caminos independientes desde la fuente de tensión, pasando a través de elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. En este tipo de circuito, dos o más elementos están conectados entre el mismo par de nodos, por lo que tendrán la misma tensión. Si se conectan más elementos en paralelo, estos seguirán recibiendo la misma tensión, pero obligarán a la fuente a generar más corriente. Esta es la gran ventaja de los circuitos en paralelo con respecto a los circuitos en serie. Si se funde o se retira un elemento, el circuito seguirá operando para el funcionamiento de los demás elementos. Uso. La conexión en paralelo se emplea cuando es preciso conservar la independencia absoluta entre la alimentación y cada uno de los elementos. En efecto, en los extremos de cada uno de ellos existe la misma diferencia de potencia y la interrupción de un conductor no perjudica la circulación por los demás. Podemos observar, ya hemos armado nuestros dos circuitos, el en serie y el en paralelo. Como ya definimos, este tiene la característica, el en serie, de que todos los nodos del circuito comparten la misma corriente. Por lo tanto, provoca una caída de tensión, como podemos observar aquí. Esto provoca que los focos no enciendan en su totalidad. La ventaja de este circuito es que al utilizar la corriente de uno solo de los focos es más económico que esto. Sin embargo, si desconectamos uno, vemos que el circuito se apaga. Ahora, el circuito en paralelo tiene la característica de que cada nodo es alimentado por una corriente independiente, provocando que cada foco encienda con su intensidad. Por lo tanto, si se retira uno de estos focos, hay que desconectarlo, el circuito no se verá afectado.